¿Qué tan fácil o qué tan difícil es leer ciertos autores, ciertos pensadores de la historia de la filosofía? ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro de Estamos Filosofando y el día de hoy voy a presentarles este video donde vamos a clasificar a los filósofos según su dificultad. Si son muy fáciles de leer por cuenta propia o si son muy difíciles de leer, y si ustedes quisieran leerlos, yo les recomendaría que se inscribieran en un curso o vieran videos. Algunos autores se pueden leer así, otros requieren un poquito más de experiencia y, como les decía, quizás asesoría técnica, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una lista de filósofos. Esta lista es una lista que hizo algún italiano, porque los nombres de los filósofos están en italiano, pero se entienden bastante bien. Por ejemplo, aparece Talete o Anaximandro o Anaxímene, ¿no? Pero sabemos que es Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, ¿no? Se entiende bastante bien los nombres. Es la más completa que yo encontré, aunque tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, no aparecen autores hispanoamericanos, están ausentes en esta lista, es muy italocéntrica, ¿no? Incluso aquí hay muchos autores italianos que a mi modo de ver pues no son de la estatura de estos autores de la historia de la filosofía. Entonces, algunos de ellos los voy a ignorar porque francamente no conozco la obra de todos estos autores italianos. Y también no aparecen mujeres, lo cual me parece pues muy lamentable, ¿no? Que no aparezcan mujeres. Quien hizo esta lista pues tendrá algún sesgo, pues también hay mujeres filósofas. Bueno, creo que sí aparece por ahí Hannah Arendt, sí, una, ¿no? Bueno, pero pues hay muchas más autoras y pensadoras pues que ojalá habían aparecido. Si alguien tiene una lista interactiva, pues lo podríamos revisar, ¿no? Y bueno, están los nombres de estos pensadores. Me disculpo porque no hay ni iberoamericanos ni hay autoras mujeres, ¿no? Pero es la mejor que puedo encontrar. Y también hay unos problemas porque aparecen psicoanalistas y aparecen literatos por ahí, entonces pues no son propiamente filósofos, pero bueno, pues hablaremos de ellos ya que está en la ocasión, ¿no? Estos son nuestra lista de filósofos y aquí tengo yo un ranking de sí, distintos niveles de dificultad de lectura. Yo ya había hecho una lista ya hice un video usando estas listas, clasificando los autores que a mí me gustaban más, ¿no? La voy a poner en la descripción o en una tarjeta para que si quieren ver ese video lo puedan ver. Este ranking que vamos a hacer hoy no es si me gustan o no. Algunos me gustarán, otros me gustarán menos, pero los voy a clasificar según mi consideración. También es una consideración subjetiva, pero basado en mi experiencia tanto como estudiante como profesor, de qué autores me parecen más sencillos o más difíciles de leer y les platico un poco la clasificación que se me ocurrió a mí. Entonces vamos de fácil a difícil, si les parece bien, ¿no? Entonces, bueno, primero hasta abajo voy a colocar los autores que son ágrafos, es decir, que no escribieron, que por ejemplo el caso más notable es el de Sócrates, no tenemos registro de que Sócrates haya escrito una obra o si la escribió se perdió, pero al parecer no escribió nada de filosofía. Ahí voy a colocar autores que no escribieron, ¿no? Como el caso de Sócrates. Y también colocaré autores que quizás sí escribieron, pero que la historia de la filosofía no nos dejó una obra completa, solo nos llegaron fragmentos. Entonces, pues, su lectura es relativamente sencilla porque se lee muy rápido, se puede leer en una tarde la obra completa de Parménides, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no quiero poner a todos los que escribieron poquito ahí, porque puede ser que haya fragmentos que conservamos más amplios y quizás merecen otra clasificación. Pero bueno, aquí vamos a poner a los que escribieron poco o no escribieron o no nos llegó nada de su obra. Después tenemos este ranking, este nivel que es fácil de leer sin contexto y pongo entre paréntesis literatura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí voy a poner autores que son fáciles de leer similar a la literatura. Si tú lees una obra de literatura, tú no necesitas saber la obra, la vida y obra del autor, porque toda la obra de literatura está autocontenida en ese texto, ¿no?
habrá textos de literatura más fáciles de leer que otros, ¿no? Leer a James Jones, a James Joyce, perdón, será muy difícil, ¿no? Porque es un autor que escribió el Ulises y que es una obra muy densa, pero digamos, todo lo que tienes que saber de la obra para entenderla está en la misma obra, cosa que no pasa en la filosofía. En filosofía, la mayoría de las veces, los autores de filosofía están discutiendo con otros filósofos, ya sea de su propio tiempo, del pasado. Entonces necesitas saber la obra de los autores del pasado o de los filósofos con los que está discutiendo el autor que tú vas a leer. Y por eso se vuelve más complicado leer filosofía, porque sí necesitas leer libros antes de leer un libro, por ejemplo, ¿no? En literatura solamente necesitas el libro que vas a leer. Si vas a leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, no tienes que leer Noticias de un secuestro ni El amor de los tiempos del cólera. O sea, se entiende, cada obra es autocontenida, ¿no? Cosa que no sucede en filosofía, salvo algunas excepciones. Sí hay algunos autores que yo creo que puedes leer sin demasiado contexto, y lo voy a poner ahí, ¿no? En este renglón, entre comillas, literatura, no porque la literatura sea más o menos que la filosofía, no me estoy refiriendo a eso, son dos estilos, dos disciplinas distintas, ¿no? Una es una disciplina artística, la literatura es una obra de arte, ¿no? Como es la música, ¿no? O sea, lo que busca es generar emociones, sentimientos, empatía, ¿no? Relacionarte con el personaje. La filosofía no es literatura, aunque hay filósofos que escriben muy literariamente. Entonces, depende del filósofo. Algunos sí los podremos poner en este renglón y otros no. Entonces ya tenemos dos niveles, los ágrafos o que tienen muy pocos fragmentos, y después los que no necesitas leer y lo puedes leer por tu cuenta y se va a entender bastante bien. Después tenemos los autores que son sencillos de leer por cuenta propia, pero necesitas conocer el contexto. Entonces, estos autores tú los puedes leer, pero tú puedes conocer el contexto por ti mismo y lo vas a comprender. No necesitas otras ayudas adicionales, ¿no? Después vendrá autores que son de una dificultad aceptable, pero que tú puedes leer por tu cuenta, ¿no? O sea, son difíciles, necesitas estudiar el contexto, pero tú lo puedes hacer si tienes herramientas, ¿no? Pues, con acceso a internet o con una enciclopedia o una historia de la filosofía, ¿no? Estas obras que son como enciclopedias de la filosofía, como es la de Abagnano, la de Reale, la de Copleston, la de Hirschberger, ¿no? Hay muchas, la de Bertrand Russell, que no es muy buena, pero también te puede servir. Después vienen los autores que son más o menos difíciles, pero puedes leer por tu cuenta. O sea, tú solito lo puedes leer, pero ya son difíciles, ¿no? Después están los que ya son definitivamente muy difíciles de leer por tu cuenta, pero todavía puedes. En este caso ya estamos en una transición con otro género, que serían los autores que puedes leer, pero ya necesitas definitivamente ayuda. O sea, hay autores que a mi modo de ver es muy difícil de entender, a menos de que tengas mucho tiempo y seas muy estudioso, pero salvo eso, si eres una persona promedio como yo y como cualquier persona, lo mejor es que te metas a un curso o que tengas un tutor de filosofía o que veas muchos videos, pero los videos pues son muy introductorios, tampoco no sé si te van a servir. Quizás un curso completo, ahí sí podrías leer estos autores. Que por cierto, yo tengo cursos de filosofía en la página web de estamosfilosofando.com, y ahí pueden ver que tengo cursos de historia de la filosofía. Y digamos que si tú te metes a un curso como el mío, ahí sí diría, estos autores que vamos a poner en esta línea son sencillos de leer, pero si estás en un curso o tienes un tutor o tienes un profesor, porque ya necesitas mucha más ayuda, necesitas mucho contexto, puede ser un lenguaje muy técnico, algunos filósofos escriben con muchos tecnicismos, entonces tú no puedes saber a qué se están refiriendo si tú no conoces el significado de un tecnicismo. Les pongo un ejemplo. Kant habla, se escribe en español, se traduce a Kant el término como intuiciones, algunos términos, para hablar de aquella sensibilidad que viene del exterior
y que se une con el espacio y el tiempo, se suele traducir en español como intuiciones. Y si tú lees intuición en un texto, si estás leyendo a Kant y no sabes que se refiere a eso, pues a lo mejor tú piensas que se refiere a otra cosa, ¿no? Que las intuiciones son como las de Shakira, ¿no? Que las mujeres son las de la intuición. No se está refiriendo Kant a esa intuición, la coloquial que usamos en el español, en el castellano, ¿no? Yo tengo una corazonada, yo tengo esta intuición de que van a salir las cosas bien. No es eso a lo que se está refiriendo. Entonces necesitas cierto contexto, necesitas ayuda de alguien que ya haya leído la obra para entenderlo mejor. Hay gente que puede leer a Kant a solas, sí existen estas personas, pero yo no conozco a ninguno, para empezar. O sea, todas las personas que yo conozco que han leído a Kant estudiaron filosofía o se formaron con un tutor o tomaron cursos. Pero así que alguien agarre la crítica de la razón pura y de buenas a primeras la entienda, eso no se puede. Entonces necesitas o mucho estudio por tu cuenta, muchísimo estudio por tu cuenta, o tener un tutor que te ayude, ¿no? Entonces aquí vamos a poner autores que ya necesitas ayuda académica, profesional, pero los puedes leer fácil si tienes un tutor. Si no tienes un tutor va a ser muy difícil, entonces te bajas de nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No se compliquen, busquen profesores de filosofía, hay muchos cursos, hay muchos profesores, aquí en internet pues hay muchos colegas que dan también cursos online, también están los míos, a los que están invitados en estamosfilosofando.com. Después tenemos primero los sencillos, pero que necesitas ayuda, y después los difíciles, pero es una dificultad aceptable, ¿no? O sea, son difíciles, pero con ayuda lo puedes leer. Sin ayuda se vuelven imposibles. Después vienen los autores que son difíciles de leer, incluso con ayuda, ¿no? Entonces serán autores que ya estás en un curso, ya estás con un profesor, ya estás con un tutor, pero aún con el tutor va a ser difícil leerlos, porque son muy técnicos, escriben demasiado áridamente, ¿no? O sea, hay muchas condiciones que pueden hacer que un filósofo sea muy difícil de leer, incluso con ayuda de un profesor. Y sin profesor, imposible. O sea, yo les diría, ni toquen esos libros, ¿no? Porque si lo compran, nada más van a gastar su dinero, a menos de que se metan a estudiar con un profesor. Y después ya están los terribles, ¿no? Los que son muy difíciles de leer, incluso con ayuda, ¿no? Entonces, son autores que tú te metiste un curso, te metiste a clases con un profesor, estás tomándolo online o en tu universidad o en una institución cultural o académica, pero aún así va a ser difícil leerlo, ¿no? Aún así va a ser difícil. Entonces esos son los autores más difíciles de la filosofía, y te diré una cosa, hay muchos filósofos profesionales, o sea, que se dicen licenciados o tienen un posgrado, que se especializan en una área de la filosofía y que nunca han tocado estos autores, ¿no? O sea, hay profesionistas, el caso que ya saben cuál es, Hegel. Hay licenciados en filosofía, maestros, doctores en filosofía, que nunca han leído a Hegel. También es que no les interesa, ¿no? También se vale, no todo el mundo tiene que leer a Hegel, pero no lo podrían leer solos, incluso con un doctorado. Necesitas haber tomado clases de Hegel o dedicar a hacer una tesis, muchos años de lectura. Yo les diré que yo hice mi tesis de Hegel en el doctorado y me eché 5 años y me dediqué a leer las obras que me parecían más importantes. Entonces, y yo ya con una profesión, con una carrera académica, con una carrera profesional, habiendo tomado clases de Hegel en la maestría, en la licenciatura, y aún así me costó, ¿no? Entonces, no lo hagan, ¿no? O sea, es como, no sufran, ¿no? No lean a Hegel si no tienen los antecedentes o si no se meten a un curso, si no, no lo van a entender. O sea, y no es porque Hegel sea un imposible, ¿no? O sea, sí se puede entender, pero necesitas la preparación para llegar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner a mí es un libro de cálculo. Tú puedes leer un libro de cálculo y entenderlo tú solo
Seguramente sí, pero te va a tomar mucho tiempo. Si te metes con un profesor que te dé clases, seguramente lo vas a entender más rápido, ¿no? Y no es porque el cálculo sea imposible de entender, es que necesitas tiempo para entenderlo, porque es muy técnico, es muy detallado, necesitas conocimiento previo de las matemáticas, ¿no? Entonces necesitas álgebra aritmética, trigonometría, geometría analítica, ¿no? O sea, necesitas varios presupuestos para tú poder llegar a leer un libro de cálculo. No es que sea imposible, simplemente necesitas hacer el recorrido. Con algunos filósofos sucede lo mismo. Entonces, aquí vamos a poner esos autores. No compren la fenomenología del espíritu ni la ciencia de la lógica si no tienen antecedentes en filosofía, si no conocen a Kant, si no conocen a Aristóteles. Y si lo van a hacer, pues métanse con un profesor, con un tutor, a un curso. Hay muchos disponibles en las redes, quizás en las ciudades donde ustedes vivan, en las universidades hay clases, se ofrecen cursos, ¿no? O sea, hay posibilidades. Pero ¿para qué hago esta lista? Para que tú sepas si te puedes meter a un autor o no. Con esta lista que vamos a hacer hoy, pues yo daré mis precisiones, así a ojo de buen cubero, como decimos en México, para ver si puedes o no con estos autores. Entonces vamos a comenzar. Vamos en orden de la historia de la filosofía. Primero los presocráticos. Los presocráticos solo tenemos fragmentos de los presocráticos. Creo que no conservamos ninguna obra completa de estos autores, lo cual es una lástima. Pero los fragmentos de los presocráticos están publicados en un solo libro, con algunas anotaciones, creo que está en Alianza, y lo puedes leer pues, en una semana. Yo recuerdo que yo en mi bachillerato leímos presocráticos, o sea, a nivel preparatorio, a nivel bachillerato, es posible que alguien entienda los presocráticos, porque son autores que comienzan la historia de la filosofía, no hay muchos antecedentes, más bien no hay antecedentes, son los primeros filósofos. Entonces, sus conceptos son muy elementales, pero sí ayuda a saber un poco el contexto de la época, un poco saber de las ciudades, estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto, creo que tenemos tres fragmentos, ¿no? Yo creo que lo podemos poner aquí en ágrafo, que tienen muy pocos fragmentos, ¿no? También Anaximandro, Anaxímenes, que son de la escuela de los jonios. De Parménides sí tenemos un texto más amplio, que es el famoso poema de Parménides. Algunos dicen pues, que es el primer texto completo que tenemos de la historia de la filosofía. Si ellos escribieron, que son anteriores, pues solo nos quedaron algunas líneas o referencias cruzadas de otros autores, ¿no? O sea, por ejemplo, Aristóteles escribiendo de Tales, y entonces tenemos lo que dijo Tales porque lo sabemos de una obra de Aristóteles, ¿no? En la metafísica habla de los presocráticos en el libro primero. Entonces, pues son autores que no tenemos mucho por demás y no me parecen tremendamente complicados de entender, ¿no? Pues Tales dice que el origen es el agua, Anaximandro que es el aire y el apeiron, ¿no? El apeiron y el aire de Anaximandro y Anaximes, ¿no? Entonces, no me parecen muy difíciles de leer. Parménides yo creo que sencillo de leer por cuenta propia, pero conociendo el contexto, lo más difícil de Parménides pues, es la diferencia entre el ser y el no ser, que es un concepto abstracto, pero pues que es muy entendible, ¿no? O sea, lo que es y lo que no es. Hay gente que se traba ahí porque cree que es algo más místico, ¿no? Dice, no, será algo así como que el budismo y el ser y la nada. No, es algo existe y algo no existe. Ese es el ser y el no ser. Aunque habla de la opinión y habla de otras cosas, no me parece que sea tremendamente complicado de leer, ¿no? Eh, bueno, vámonos con Zenón de Lea. También nos quedan muy poquitos fragmentos, ¿no? Que escribe estas paradojas, ¿no? Estas imposibilidades del pensamiento, ¿no? Que en la preparatoria me acuerdo que yo lo vi, ¿no? Entonces no me parece que sea tan complicado, ¿no? De Heráclito hay como 270 fragmentos. Le decían el oscuro porque era muy difícil de leer. Hay una obra de Rodolfo Mondolfo, el que escribió la primera, bueno, una de las primeras traducciones, o no sé si es la primera traducción, de la ciencia de la lógica de Hegel al español. Tiene una obra como de 500 páginas dedicado a Heráclito, y Heráclito solo tiene 250 fragmentos. Entonces,
a pesar de que tenemos muy poco de Heráclito, es un autor que hace pensar mucho, ¿no? Entonces yo lo pondría como una dificultad aceptable, pero por cuenta propia lo general se puede entender, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, que además creo que es una apócrifa de Heráclito que él no dijo, pero que encierra mucho de su discurso. De Anaxágoras creo que no, nada más nos quedan fragmentos de sus obras, que fue el maestro de Sócrates. Luego viene Empédocles, que también nos quedan fragmentos. De Pitágoras creo que no nos queda nada, me parece, o no sé si algún fragmento que otro. Demócrito, el atomismo, tampoco hay demasiado que nos haya llegado de Demócrito, pero tú lo puedes entender. Lo diría que es un poquito más difícil entender la noción de átomo, que es la de Demócrito, porque el átomo de Demócrito no es el átomo nuestro. El átomo de Demócrito es una idea conceptual sobre el ser contenido a lo largo de la nada. Hegel diría que aquí aparece el concepto de límite. Es un poquito más difícil, pero no me parece tan complicado, ¿no? Después tenemos a los sofistas, que tampoco nos llegan muchos fragmentos. No sé no creo que llegue ningún texto completo ni de Protágoras. Antifonte, Gorgias, son sofistas. Después tenemos a Sócrates, ustedes ya lo saben, no nos llegan textos de Sócrates o no sabemos si escribió algo Sócrates, ¿no? Entonces va en la sección de ágrafos. Entonces, los presocráticos, desde Tales de Mileto hasta Sócrates, yo creo que yo tomé ese curso en la preparatoria, en bachillerato, en área 4, ¿no? En México se divide el último año de bachillerato de preparatoria en áreas especializadas. El área 4 es la de humanidades. Y ahí vimos a estos autores y yo me acuerdo que se entendían bastante bien, ¿no? O sea, no son imposibles de leer. Pero bueno, vámonos con los pesos pesados de la antigüedad. Platón y Aristóteles. Entonces, Platón, algunos diálogos puedes leerlos, sobre todo los diálogos de su juventud, los diálogos socráticos también se les llama, ¿no? Que son el Critón y la Apología de Sócrates, que habla de la muerte y el juicio de Sócrates. Ya son un poquito más técnicos, pero yo recuerdo que los leí en la prepa, quizás no los entendía súper bien, pero los leí y los entendí lo suficientemente bien. Esos diálogos yo los pondría como dificultad aceptable por cuenta propia. Pero resulta que Platón tiene otros textos que son más difíciles de entender. Por ejemplo, el Timeo, que es su texto de cosmovisión, o el Parménides, que se pone a discutir con el presocrático Parménides Sócrates, ya diría yo que sí necesitarías tomarte un cursito para leerlos. O sea, se me haría difícil, no imposible, ¿no? Lo pondría como entre estas dos, ¿no? Entre difícil de leer por cuenta propia, sencillo de leer con ayuda. Depende cuánto tiempo le dediques, ¿no? Pero hay ciertos diálogos platónicos, la República, cuando habla del famoso, la alegoría de la caverna, que está en el libro séptimo de la República, quizás ya se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Entonces ahí Platón depende de qué diálogo de cuál diálogo estés hablando. En general, los primeros diálogos que escribió son más sencillos, en general, y los diálogos de madurez y de vejez son más complejos, ¿no? El Timeo, la República, el Banquete, y después los últimos, ¿no? Las leyes, son textos complicadones, ¿no? Entonces hagamos un promedio, ¿no? O sea, no lo pongamos hasta abajo ni lo pongamos hasta arriba, sino vamos a ponerlo aquí, ¿no? Dificultad de leer por cuenta propia, pero tomando la consideración de que habrá textos muy difíciles de leer y que habrá otros textos que tú puedas leer solos, ¿no? Pero vamos a poner un promedio de Platón, ¿no? Porque pondríamos unos diálogos arriba y otros diálogos abajo. Después tenemos Aristóteles, ¿no? Un poco lo mismo que sucede con Platón, pero yo creo que es un poquito más difícil, porque Aristóteles te pide un poco que conozcas a Platón, entonces ya tienes otra exigencia. La metafísica de Aristóteles, por ejemplo, yo diría que es un texto que ya se vuelve difícil de leer incluso con ayuda. Si tú quieres abrir la metafísica de Aristóteles y leerla por cuenta propia, creo que te va a costar bastante trabajo. Otros textos creo que sí los puedes leer por tu cuenta, ¿no? La República, la política
o la retórica quizás, ¿no? O incluso estos textos sobre los animales, ¿no? Sobre los primeros libros de biología, pues los escribió Aristóteles. Un biólogo yo creo que los puede leer. Claro, va a haber muchos errores biológicos porque apenas no había ciencia empírica, pero un biólogo podría leer sobre los animales, ¿no? El de la zoología de Aristóteles, pero la metafísica, pues sí, yo lo pondría como difícil de leer con ayuda. Muy difícil, no lo pondría, ¿no? Entonces lo voy a poner haciendo el promedio otra vez. La metafísica la pongo aquí, la política, la retórica la pongo aquí, la lógica la pongo aquí. Entonces un promedio Aristóteles vamos a ponerlo, bueno, quizás un poquito más arriba, ¿no? Dificultad aceptable con ayuda, ¿no? No diría que es sencillo de leer, ni incluso con ayuda. Bueno, Diógenes el cínico, pues no escribió nada, entonces es un apócrifo, pero puedes leer sus anécdotas en el autor homónimo, Diógenes Laercio, que escribió las anécdotas de los filósofos, ¿no? Después aparece Xenócrates, que es otro helenista, que también nos llegan fragmentos. Epicuro, sí tenemos un texto más o menos completo del que son las máximas, que no es muy largo, son como unas 20 páginas, no es cortito, ¿no? Se disfruta mucho y es un autor que sirve para la vida cotidiana, ¿no? El epicureísmo pues, habla de cómo ser feliz y cómo vivir la vida y estaba diseñado pues, para el público general, ¿no? Entonces, quizás los temas de la virtud pueda que necesites un poco de ayuda, pero no creo que sea demasiado difícil. Entonces lo voy a poner al lado quizás un poquito abajo de Heráclito, ¿no? Para darle un lugar especial a El Oscuro. Sencillo de leer por cuenta propia, pero necesitas el contexto, ¿no? Zenón de Sitio es el fundador de los estoicos. También nos llegan fragmentos, me parece que no nos llega demasiado de él, si no recuerdo mal. Entonces también lo voy a poner aquí. Después tenemos ya los pensadores latinos, ¿no? A Marco Tulio Cicerón, el célebre orador y senador romano. Es una chulada leer a los estoicos y el problema de la lectura de los estoicos es que es tan accesible que sí tú la puedes leer por tu cuenta, pero todo el mundo los está leyendo y los leen mal. Entonces está esta moda de lo que hablamos anteriormente en otros videos del estoicismo tóxico, ¿no? De coaches y gurús que están leyendo a los estoicos. Pues sí, como son autores accesibles que escribían para el público general, no escribían para filósofos, se pueden leer, pero lo interpretan desde una posición contemporánea, entonces adaptando el estoicismo al capitalismo actual y también con unas ciertas masculinidades tóxicas. Entonces, pues son autores sencillos de leer, pero si se quieren entender bien, deberías de tener un cierto contexto. O sea, ojalá hubiera más cursos del verdadero estoicismo, porque es una corriente muy hermosa y muy útil y que tiene muchas enseñanzas, pero que se explica mal, ¿no? Por todas estas cosas. Entonces yo lo voy a poner como que si lo quieres entender bien, si lo quieres leer por cuenta propia, pues sí, lo puedes leer. Pero si lo quieres entender bien, dale un poco más de tiempo, ¿no? Estudia el contexto, estudia a los otros autores, ¿no? Ahí voy a poner a Cicerón, ahí voy a poner a Séneca, y ahí, aquí no están en este cuadro, pero aquí pondría también a Marco Aurelio y a Epicteto, ¿no? Que son los estoicos romanos. Después viene Pirrón, que es el del escepticismo, que me parece que no nos llegó demasiado de Pirrón. Conservamos más del escepticismo de Sexto Empírico, que aquí lamentablemente no lo pusieron. En honor de Sexto Empírico, porque de Pirrón no nos llegó demasiado, de Sexto Empírico así nos llegaron más cosas, lo voy a poner aquí, ¿no? En general la escuela pirrónica del escepticismo, o sea, incluso yo creo que un poquito más. Yo creo que Pirrón es difícil de leer, ¿no? Bueno, no Pirrón, sino, les digo, Sexto Empírico, ¿no? Entonces yo lo pondría quizás aquí, ¿no? Aquí no estoy hablando de Pirrón, sino del escepticismo en general, ¿no? Que es la escuela que funda Pirrón. Después está Plutarco, que es más un historiador, no sé qué tan filósofo sea. Escribe un libro que se llama Las vidas paralelas, ¿no? Donde toma dos personajes clásicos, dos biografías y las compara. Yo creo que se puede leer como literatura, ¿no? O sea, puedes leer a Plutarco y se entiende bien, no se mete en mucha filosofía que yo sepa, ¿no?
Después ya viene un peso pesado, que es Plotino. Yo no creo que alguien pueda leer Plotino por su cuenta sin tener todo el contexto de la antigüedad, ¿no? Y ahí también pondría yo a Proclo, ¿no? Entonces yo creo que Plotino es difícil, ¿no? Incluso, incluso yo lo pondría más arriba, ¿no? Es que Aristóteles baja un poquito por el tema de que lo estamos promediando con sus otros textos, ¿no? Pero si pensamos en la metafísica y quizás en la lógica que puede ser muy técnica, vamos a poner a los dos arriba, ¿no? Aristóteles y a Plotino. Pero recuerden que cuando hablo de Aristóteles es un poco, estoy haciendo un promedio, ¿no? Entonces, por eso lo ponía un poquito más abajo. Después tenemos a Tertuliano, ya empiezan los pensadores cristianos, ¿no? Tertuliano es un apologeta, ¿no? Que habla sobre la defensa del cristianismo en ese momento ante las herejías y ante los paganos que todavía existían, ¿no? Los paganos son las religiones grecorromanas. ¿Qué tan difícil será leer a Tertuliano? Pues sí se mete en temas filosóficos, que yo recuerde, pero es más un teólogo que un filósofo. Yo creo que estos autores tú los puedes entender con el contexto, ¿no? O sea, si conoces un poco la historia de la iglesia, si conoces un poco la historia del cristianismo, lo puedes entender por tu cuenta, ¿no? Entonces yo lo pondré aquí. Lo mismo a Irineo de León. San Agustín. San Agustín tiene las Confesiones, que es una obra biográfica, que tú la podrías leer como literatura, se lee incluso como literatura, es un gran literato incluso, o sea, tiene muy buena pluma Agustín, pero tiene algunas partes que habla de la memoria, o tiene algunas partes que habla del alma, o que habla del tiempo, que es muy famoso esa parte, y que ya elevan la dificultad. Entonces, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Medio difícil de leer por cuenta propia, salvo si lees las confesiones o sus textos más biográficos, ¿no? La ciudad de Dios es un texto político, entonces en general la política, a mi modo de ver, es menos compleja de leer que los textos totalmente duros de filosofía, de epistemología o de metafísica, porque la política pues es más, tenemos ejemplos más cotidianos, no se vuelve tan abstracta como los otros temas, entonces van a notar que yo los autores éticos o políticos pues los pongo más abajo, no porque sea menos la política y la ética, de hecho creo que es más importante para la vida diaria que la metafísica o la epistemología, pero son textos que podemos entender porque tenemos muchos ejemplos a la mano, ¿no? Entonces, Agustín pues es un autor que piensa más en lo ético, en lo moral, no hace una metafísica, no hace una epistemología, ¿no? Como un Platón o como un Aristóteles, ¿no? Entonces, por eso lo pongo ahí, ¿no? Anselmo es un autor medieval, el primer escolástico, le llaman algunos, que hace el famoso argumento para demostrar la existencia de Dios y por eso es un autor más complejo, porque son temas más abstractos, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo que el argumento ontológico lo vi en la preparatoria, entonces creo que se puede entender sin ayuda, pero sí es un poquito difícil de leer, entonces yo lo pondré aquí en este nivel. Me va gustando cómo está quedando el ejercicio, porque lo estoy haciendo aquí con ustedes, no lo había hecho antes. Averroes, pues es el gran autor musulmán que adapta a Aristóteles al Islam, ¿no? Se vuelve técnico, se vuelve rudo, tienes que conocer a Aristóteles, necesitas mucho contexto y te ayudaría a saber teología musulmana. Y no es que haya cursos de teología musulmana a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que es un autor que sí necesitas leer con ayuda. Difícil de leer, me parece, pero no imposible, ¿no? Se vuelve bastante, se puede volver bastante técnico, ¿no? Tomás de Aquino, la ventaja que tiene Tomás de Aquino es que su método es muy claro, ¿no? Es el método escolástico. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la Suma Teológica, pues todo está perfectamente presentado con cuestiones, después vienen los artículos, primero la pregunta, las respuestas, las objeciones, o sea, su método es muy enciclopédico, muy claro. Puedes buscar problemas de Tomás de Aquino leyendo solamente una cuestión sin tener que leer todo un libro. Entonces, Tomás de Aquino hace
las sumas son compendios, son manuales pensadas para predicadores, es decir, pensadas sí para gente que leía del clero, pero no para filósofos. Entonces era pues, si tú tenías dudas sobre un tema teológico, pues consultabas la suma teológica. Habrá otros textos más difíciles de leer, por supuesto, ¿no? El del ser y la esencia, ¿no? Y cuando se mete en temas más aristotélicos puede ser más complicado. Pero, por ejemplo, la Suma Teológica, pues se leen muchas, pues se tiene que leer siempre en todos los seminarios de sacerdotes, ¿no? Católicos. Y a veces no tienen que llevar filosofía, pero pues no siempre hay un filósofo presente. Y más o menos se las arreglan, ¿no? Yo creo que lo que sí te pide Tomás de Aquino es que tengas mucha historia de teología, mucho conocimiento de historia y de teología, ¿no? Y de Aristóteles y de metafísica. Entonces, quizás esa parte puede ser la difícil, ¿no? Entonces yo diría que habría que ponerlo con una dificultad aceptable, pero con ayuda, ¿no? Insisto, es que esto no es que los haga más fáciles, esto no es que los hagan mejor o peor filósofos, ¿no? Simplemente es qué qué tan fácil o difícil me parecen. Pongo, por ejemplo, a Averroes arriba y a Tomás de Aquino abajo porque me imagino que nosotros en nuestra cultura iberoamericana pues tenemos más conocimiento de teología cristiana que de teología musulmana. Entonces, simplemente por eso, si no fuera por eso, pues también lo pondré aquí, ¿no? Pero eso no es que haga que Averroes sea mejor o peor, ¿no? Incluso puede ser mejor que esté abajo, ¿no? Porque lo puedes leer más fácilmente. Pero bueno, ahí vamos a poner a Tomás de Aquino como dificultad aceptable, pero con ayuda. Erasmo de Rotterdam, bueno, él escribió la Utopía y tiene textos políticos, pues pensados para la gente, ¿no? Y el elogio de la locura. Pues yo diría que una dificultad aceptable por cuenta propia, ¿no? O sea, uno puede leer a Erasmo de Rotterdam sin tomar un curso de filosofía, se entiende bastante bien, ¿no? Me parece. Luego tenemos a Nicolás de Cusa, pues se pone un poco científico, se pone un poco técnico, pero pues a veces sí un poco filosófico, ¿no? Pero no me parece que sin un contexto previo uno no pudiera entenderlo, ¿no? Yo creo que sí se puede entender. Quizás lo pondré aquí, ¿no? Sencillo de leer con ayuda o difícil de leer por cuenta propia, ¿no? Estaría entre estas dos. Vamos a poner ahí a Nicolás de Cusa. Después tenemos a los renacentistas, ¿no? Marsilio Ficino, que escribe sobre el amor, Pico de la Mirándola, Pomponazzi, que hace traducciones de Aristóteles. Se pueden poner un poquito técnicos, se pueden poner un poquito técnicos, pero no creo que sean imposibles de leer con cursos. Entonces yo los pondría aquí. Otra característica también que pueden notar es, conforme pasa más el tiempo en la historia de la filosofía, conforme nos acercamos más al presente, los autores se van volviendo más difíciles de leer por la simple y sencilla razón de que ellos, los autores, en este caso del Renacimiento, están discutiendo o están traduciendo, en este caso, a Platón y Aristóteles. Estos tres autores rescatan muchos textos clásicos, por eso es el Renacimiento, eh, y se vuelven difíciles porque tienes que conocer a Platón y Aristóteles y luego conocer a Marsilio Ficino, a Pico de la Mirándola y a Pomponazzi, simplemente por esa razón. Entonces, conforme nos acercamos a la filosofía contemporánea, se vuelven autores más difíciles porque hay más bagaje que estudiar, simplemente por esa razón. Luego tenemos a Michel de Montaigne, pues es más un literato, ¿no? Que es un autor muy autobiográfico, que escribe pues como estas maxi aforísticamente, ¿no? Yo creo que se puede leer bastante bien sin contexto a Michel de Montaigne, ¿no? No sé si es un filósofo. Luego tenemos a Maquiavelo, pues él escribe El Príncipe, que es un texto político. Eh, Ayuda mucho saber la historia de Florencia y la historia del Renacimiento, pero Maquiavelo es un bestseller, o sea, lo puedes leer, lo venden en los aeropuertos, ¿no? Yo lo pondré aquí, ¿no? Dificultad aceptable por cuenta propia, ¿no? O incluso aquí, ¿no? Estaría entre estos dos, pero vamos a ponerlo ahí. Tomás Moro lo mismo, ¿no? Es más un autor político que filosófico. Le cortó la cabeza a Enrique VIII. Después tenemos a los teólogos protestantes, Lutero y Calvino, pues escriben más teología que filosofía, ¿no?
Quizás lo que necesitas ahí es saber historia de la Europa del Renacimiento y historia del protestantismo, ¿no? Entonces, pues igual, vamos a ponerlo como por acá. Dificultad aceptable por cuenta propia, ¿no? No creo que necesites demasiado para los protestantes, ¿no? No es que sean, no es por demeritarlos, ¿no? Insisto, estamos hablando de dificultad simplemente. Bueno, Giordano Bruno, este autor que fue quemado en la hoguera, eh, quizás se pone un poco metafísico. Yo lo pondré quizás aquí, ¿no? Dificultad aceptable con cierta ayuda, ¿no? Tommaso de Campanella, pues es otro de los renacentistas, también teológico. Yo creo que puedes entender teología por tu cuenta sin muchos problemas. Galileo Galilei, bueno, es un autor más científico que filosófico, que claro que se estudia en filosofía. Ya los científicos pues, no lo leen salvo como historia de la ciencia, ¿no? Pero pues lo que necesitas es más un contexto, algo de matemáticas, si uno quisiera leer sus textos más técnicos. Yo pondría que es medio difícil de leer por cuenta propia. Francis Bacon, pues es un autor que sienta las bases del empirismo, ¿no? Del método científico. Quizás se puede poner un poquito más técnico. Yo diría que es sencillo de leer, pero con ayuda. Thomas Hobbes escribe Leviatán, este texto de filosofía política. Quizás lo importante es conocer el contexto de la Inglaterra de la Guerra Civil, siglo XVII, 1600. Yo creo que con ayuda se puede leer bastante bien, o difícil de leer por cuenta propia, quizás alguna de estas, ¿no? Por el tema del contexto, porque el tema político no me parece que sea demasiado difícil. Bueno, tenemos a Descartes. Descartes yo recuerdo que yo lo vi en la prepa, el cogito ergo sum, el pienso luego existo. No recuerdo si leímos algo de las meditaciones metafísicas o del discurso del método, pero yo lo pondría en una de estas dos, ¿no? Sencillo de leer con ayuda o difícil de leer por cuenta propia, ¿no? Esos son autores que están así en la tablita, ¿no? O sea, es muy difícil si lo lees solo, pero si tomas un curso es papita, ¿no? Está fácil. John Locke se pone un poco empirista y está discutiendo con Descartes, pero tampoco me parece que sea muy difícil. Spinoza. Spinoza sí es un autor pues que te pide que conozcas a Descartes y que puede llegar a ser muy técnico. Yo creo que es difícil pero aceptable con ayuda, ¿no? Un cursito de la ética de Spinoza te puede ayudar bastante bien. Leerlo solo, híjole, no sé, no probaría mi suerte con Spinoza. Leibniz un poco lo mismo, ¿no? Incluso yo lo pondría un poquito más difícil por el tema de, si te quieres meter en el tema del cálculo y en el tema matemático, ¿no? Y el tema de las mónadas puede ser muy abstracto. Incluso yo me tardé bastante en agarrarle el cuentito a Leibniz, ¿no? Entonces lo pondré un poquito arriba de Spinoza por dificultad, pero a mí me gusta más Spinoza que Leibniz, personalmente, ¿no? Después tenemos a George Berkeley. Es un poco técnico, no sé, el tema del inmaterialismo, pero tampoco me parece sumamente difícil. El ser es lo percibido. Creo que también lo vi la propuesta general en la preparatoria y no creo que fuera muy difícil. Hume es un autor engañoso porque parece más sencillo de lo que es. Es al revés de muchos autores, ¿no? Porque Hume escribe muy claro, muy bien. Sus ideas parecen muy intuitivas, pero tienen mucha cola, tienen mucho trasfondo. Entonces, hay mucha gente que cree que lee, que se entiende Hume fácil, ¿no? El hábito y todo es material y no hay universales. Pero tiene más su chiste, porque ¿qué pasa si negamos la causa y qué pasa si negamos a Dios y el alma, ¿no? Entonces yo pondría a Hume como un autor difícil, pero aceptable con cierta ayuda, ¿no? Ahí lo pondré. Adam Smith es más un economista, ¿no? Yo creo que es medio difícil de leer, pero por cuenta propia. No creo que sea tan tremendo. Tal vez los temas matemáticos necesitas un poco más de contexto económico, un poquito más a referir. Difícil de leer por cuenta propia, ¿no? Por ese tema tienes que saber un poco de David Ricardo y de la economía y del mercantilismo. Pascal es un autor, bueno, igual nos pasa lo mismo con los científicos, ¿no? O sea, creo que
Si no sabes matemáticas y te metes al tema matemático, quizás te puede costar trabajo, pero el del tema filosófico, la apuesta de Pascal y el espíritu geométrico, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Difícil de leer por cuenta propia. Vico es más un historiador, pero por el tema del contexto, que tienes que saber un poco el contexto de la época, medio difícil de leer por cuenta propia, tampoco tan difícil. Después vienen los ilustrados. Montesquieu, el espíritu y las leyes, pues es un tema político, se puede leer bastante bien, una dificultad aceptable. Voltaire es un autor popular, o sea, él quería escribir para la gente, ¿no? Puedes leer el Cándido, ¿no? No, no es que tenga autores, no es que tenga textos, a mi modo de ver, demasiado metafísicos, ¿no? Él quería ser un autor popular, o sea, que lo leía la gente, el pueblo, ¿no? Lo más que se pudiera. Entonces yo lo pondré aquí, ¿no? Sencillo de leer por cuenta propia. Y maravilloso escritor, ¿no? Por cierto, extraordinario. Y Rousseau, bueno, Rousseau es una maravilla. También escribe unas confesiones como Agustín, pero quizás el tema de la soberanía y de la voluntad popular también puede ser engañosamente sencillo. Yo diría que es una dificultad aceptable por cuenta propia, ¿no? Bueno, ¿qué les digo, amigos? ¿Quién nos salió? Kant. Ya sabe dónde va. O sea, quizás entre aquí y acá, ¿no? Kant, pues, es un autor que marca un salto en la historia de la filosofía, entonces tienes que saber racionalismo, Descartes, Spinoza, Leibniz, tienes que saber empirismo, tienes que saber a Locke, a Berkeley, a Hume, tienes que conocer a los ilustrados, tienes que conocer a Rousseau, que le gustaba mucho Kant, y es un salto en la historia de la filosofía. Entenderlo bien, 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 pues en un curso, ¿no? La crítica de la razón pura, ¿no? O sea, ¿quién lee la crítica de la razón pura sin meterse un curso? Está difícil, ¿no? No es imposible, estoy tentado a ponerlo aquí porque hay cosas muy intuitivas de Kant, pero otras no tanto. Vamos a dejarlo arriba, ¿no? ¿Por qué está un poquito arriba de Aristóteles? Por el tema del contexto. Con Aristóteles nada más tienes que saber presocráticos y Platón, y ya puedes leer Aristóteles. Con Kant tienes que saber a los antiguos, las categorías, el ser, la metafísica, pues de eso habla Aristóteles, cómo se transforma para Kant la filosofía de una metafísica a una teoría del conocimiento, a una epistemología. Tienes que saber un poco de moral, de ética, de estética. Entonces, sí, quizás no es que uno agarre la crítica de la razón pura como si fueran los cómics del domingo. Lo mismo Fichte, pues Fichte es un kantiano, entonces si quieres entender a Fichte necesitas leer a Kant. Entonces ya por eso se vuelve difícil. Schelling, lo mismo. Y Hegel, híjole, hasta debimos poner uno, no podemos poner un ranking mayor. Extremadamente difícil de leer. Si yo pondré aquí a Hegel, les voy a decir por qué. Porque Hegel necesita que conozcas a los otros tres. Entonces necesitas, para leer bien bien a Hegel, necesitas entender a Kant, a Fichte, a Schelling y de posible a todos los que están aquí abajo, ¿no? No le podemos poner un color más alarmante que el rojo, bueno, un color morado, el color del espíritu. Bueno, ahí va Hegel. Después viene el positivismo de Comte. Pues se simplifica un poco la filosofía. Yo diría que es dificultad aceptable incluso con ello. Incluso se puede leer a Comte sin un curso de tal, pero hay mucho contexto, ¿no? Eso sí, el avance de la ciencia, ¿no? Jeremy Bentham, el utilitarista, medio difícil de leer, pero con ayuda. Dificultad aceptable con ayuda. Feuerbach, yo creo que es difícil de leer, pero no es extremadamente imposible. Incluso no tanto, ¿no? La esencia del cristianismo, ¿no? Ayuda a saber Hegel, ¿no? Pero se puede leer Feuerbach sin Hegel, ¿no? El padre del ateísmo moderno, pero que no le gusta a nadie porque a los cristianos se les hace muy ateo y a los ateos se les hace muy cristiano. Marx es de estos autores que tienen un poco de todo, ¿no? Él escribe pues, un panfleto que es el manifiesto del Partido Comunista, que todo el mundo lo repartían en la calle a los obreros, ¿no? Pero tiene el Capital, ¿no? Entonces, el Capital pues, es un texto de economía política duro, difícil, largo, ¿no? Que hay que saber economía, hay que saber un poquito de filosofía.
yo lo pondría ahí. Difícil de leer incluso con ayuda. Schopenhauer, bueno, Schopenhauer te pide que sepas un poquito de Kant, pero tampoco tanto, ¿no? Yo creo que es difícil de leer incluso con ayuda. Hay gente que lee la voluntad y el mundo y la voluntad como representación solos. Sí he visto que se hace. No sé qué tanto lo entienden. Pongámosle una dificultad aceptable con ayuda. Después tenemos a Kierkegaard. Kierkegaard es otro autor que tiene distintos textos, ¿no? Tiene textos que son novelas, ¿no? El diario de un seductor es una novela que aparece en la alternativa o también llamada O esto o lo otro. Es un texto que tiene varios pasajes distintos. La filosofía de Kierkegaard suele entenderse bajo tres estadios de la existencia: el estético, el ético y el religioso. El estético pues escribe para la gente, el ético es como si lo estuviera escribiendo a Kant, y el religioso pues es más moral, ¿no? Pero pues mucha gente lee el concepto de la angustia y temor y temblor por su cuenta, no sé qué tanto se entienda, ¿no? Yo diría que ayudaría bastante meterse un cursito para leer a Kierkegaard. Algunos textos más difíciles que otros, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad mortal o el tratado de la desesperación tiene unas partes muy técnicas, pero otras cosas, el día del seductor, pues la gente lo lee sin estudiar filosofía. Entonces, bueno, pongámoslo aquí como en la mitad, ¿no? Maravilloso, a mí me encanta Kierkegaard, por cierto. Nietzsche, igual, ¿no? Un poco igual que Kierkegaard, tiene algunos textos más densos que otros, pero bueno, hay mucha gente en la prepa, en el bachillerato, que lee a Nietzsche también, ¿no? Es muy aforístico, hace filosofía en martillazos, ¿no? Y escribía a la gente, ¿no? Yo diría que estaría aquí, ¿no? Difícil de leer por cuenta propia o sencillo de leer con ayuda, ¿no? Entre estas dos. Ahí lo pondría porque pues Nietzsche quería ser muy popular. Franz Brentano, bueno, ya se pone un poquito más técnica la filosofía. Yo diría que lo pongo aquí, ¿no? Difícil de leer pero con ayuda. Bergson, el vitalista, yo creo que también por aquí, ¿no? O sea, ya se pone un poquito técnica la filosofía, pero no son estos niveles fuertes, ¿no? Maritain es un autor neoescolástico. Yo creo que se puede leer, bueno, hay unas partes quizás muy técnicas, ¿no? Vamos a ponerlo sencillo de leer con ayuda. Proust es un literato, no sé qué hace aquí, entonces va en la literatura. Freud, pues es un psicoanalista, ¿no? Aquí aparecen tres psicoanalistas, ¿no? Freud, Carl Jung y Jacques Lacan. Freud puede tener textos más técnicos que otros, hay cosas que tú puedes leer por tu cuenta, ¿no? No sé, Tótem y Tabú, a lo mejor lo puedes leer por tu cuenta, la interpretación de los sueños. Quizás con contexto lo puedes leer, ¿no? Dificultad aceptable con ayuda. Pero hay gente que lee a Freud solo, ¿no? Sin tomar cursos. Se puede, algunos textos, otros no, habría que ir texto por texto. Lo mismo Carl Jung, ¿no? Carl Jung también se puede leer solo algunos textos, quizás los que son más técnicos, no sé qué tanto, ¿no? Lacan, bueno, Lacan no lo entienden ni los lacanianos. Lacan es muy difícil, Lacan es muy difícil porque además de que escribe muy técnico y además de que empieza a meter muchos temas de filosofía, hace un discurso propio, pero también el discurso del psicoanálisis es un discurso distinto a la filosofía, que a veces se sale de lo conceptual y apela más, no sé si a la experiencia o a un acceso que apunta más allá de lo conceptual y va al afecto o a lo que los psicoanalistas llaman la pulsión. Entonces Lacan tiene una dificultad intelectual, una dificultad teórica, pero también tiene una dificultad personal, porque lo dice el mismo Lacan, cada quien llega tan lejos como la verdad que puede aceptar. Entonces es difícil leer a Lacan, y Lacan además incorpora cosas de Hegel, ¿no? Entonces lo hace todavía más difícil. Es muy difícil de leer a Lacan, se los digo por experiencia. Después tenemos a Husserl, pues es un autor rudo, técnico, te exige que conozcas Kant. Yo creo que Husserl es muy difícil de leer. O entre difícil de leer o extremadamente difícil de leer, ¿no? Entre una de esas dos. Es un autor que renueva funda la corriente de la fenomenología, que trata de reivindicar a Kant en el siglo XX. Entonces, pues ya está discutiendo con personalidades del siglo XX y tienes que saber a Kant para entender bien a Husserl.
yo también lo pondré aquí en extremadamente difícil de leer con ayuda, ¿no? Eso nos faltó decir, con ayuda. Bueno, después tenemos a Levinas, que es un autor entre existencialista y fenomenólogo. Yo diría que es difícil de leer con ayuda, no muy difícil, que es muy difícil de leer incluso con ayuda. Yo lo pondré aquí. Aquí hay otras cosas más intuitivas, ¿no? El tema del otro, ¿no? Quizás eso hasta lo hace más empático. Dificultad aceptable, por decir. Heidegger, pues ya sabe dónde va, ¿no? Heidegger es muy difícil, ¿no? Heidegger es muy difícil, muy técnico, te pide que entres en su forma de pensar, escribe de una forma muy particular. Hay gente que dice que Heidegger escribe intencionalmente de forma oscura, ¿no? O sea, que no es nada más que lo necesitara, que es lo normal, ¿no? Que un filósofo utilice el argot filosófico porque se necesita para simplicidad utilizar términos que condensen muchas cosas, que es el caso, no sé, de Hegel o de Kant, y Heidegger, pues hay quien lo acusa de que escribe así intencionalmente para ofuscar y para confundir. De cualquier manera, sea cual sea el caso, no compren Ser y Tiempo si no van a meterse un curso de fenomenología, así de sencillo. Es complejo, ¿no? Es un autor complejo, Heidegger. Buena suerte. Bueno, Ferdinand de Saussure no es un filósofo, es un lingüista. Para serles muy franco, yo no lo he leído. No sé qué tan difícil sea de leer, pero imagino que necesitas mucho contexto lingüístico. Por Lacan lo conozco, porque para Lacan es muy importante Saussure. Entonces, yo a ojo de buen cubero, sin haberlo leído francamente, lo pondré aquí. Jean-Paul Sartre, bueno, es otro de los autores que tienen de todo, ¿no? Tiene novelas, literatura que tú puedes leer, hay obras de teatro, ¿no? Escritas por Jean-Paul Sartre, y luego tiene el ser y la nada o la crítica de la razón dialéctica, ¿no? Que son textos más complejos. No creo que sea tan difícil como Hegel o Heidegger, ni siquiera como Lacan. Yo lo pondré aquí, ¿no? En este nivel. Difícil de leer con ayuda, pero no imposible, a menos de que leas su literatura. En ese caso, si lees la literatura de Sartre, pues lo puedes poner aquí, ¿no? Obras de teatro autocontenidas, ¿no? Albert Camus, bueno, también novelista, pero El extranjero, que también lo puedes leer sin contexto filosófico, pero tiene unos textos más filosóficos, quizás no tan densos como Sartre. Yo creo que lo puedes leer por tu cuenta. Difícil de leer por tu cuenta o sencillo de leer con ayuda. Ahí los pondría. Luego tenemos otro fenomenólogo existencialista, Jaspers. Quizás con Levinas lo vamos a poner, de estos fenomenólogos existencialistas. Bertrand Russell igual, depende del texto, ¿no? Escribe una historia de la filosofía muy amigable que puedes leer. Incluso me parece que ganó el premio Nobel Bertrand Russell. O sea, escribe literatura muy bien. Pero luego tiene un tratado de lógica matemática durísimo, durísimo, ¿no? O sea, que es brutal. Entonces, igual depende de lo que estemos leyendo de Bertrand Russell, ¿no? Si lees ese tratado de lógica matemática, lo pongo acá. Pero si hablas de otros textos más históricos, quizás no es tan difícil, ¿no? Pero bueno, por ese texto vamos a ponerlo aquí. Después tenemos a Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosófico y las investigaciones. Yo creo que yo creo que leer Wittgenstein y entenderlo bien solo es muy difícil, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Quizás las investigaciones filosóficas son un poquito más difíciles porque está peleándose con el Wittgenstein de su primera etapa intelectual. Ok, seguimos. Karl Popper tiene unos textos políticos y tiene unos textos más epistemológicos, ¿no? Sobre teoría de la ciencia. Pero bueno, ya estamos en el siglo XX. Yo lo pondré aquí, ¿no? No tan difícil de Russell y Wittgenstein, pero ya lo tienes que leer en un curso, ¿no? Creo. Hannah Arendt escribe sobre política, los orígenes del totalitarismo. Simplemente por el tema político lo hace un poco más sencillo, ¿no? Pero tienes que saber mucha historia, mucho contexto. Hay que saber toda la historia de las guerras mundiales, el affair de Dreyfus y un montón de cosas de política. Pero como es política, no es tan complejo como lo de Carl Schmitt, otro autor político.
Y Gramsci, pues otro autor político. Quizás Gramsci un poquito más difícil porque se pone más marxista. Entonces tal vez lo pondré aquí. Pero al hacer política es un poquito más fácil de entender que autores más técnicos. Horkheimer y Adorno, pues hay un tema de política, pero también hay una crítica a la razón instrumental. Entonces ayuda mucho saber Kant y Hegel. Por el tema contextual, yo los pondré aquí, ¿no? Necesitas saber historia contemporánea y la modernidad y la ilustración. Entonces, por el tema de contexto es que los pongo ahí arriba, ¿no? Habermas, la teoría de la acción comunicativa, yo creo que también lo pondría aquí. Gadamer, yo creo que también va acá. No, no me parece extremadamente, pero sí muy difícil de leer. Foucault, de nuevo, otro autor que algunos textos son más históricos, ¿no? La historia de la locura en la época clásica, o sea, son más históricos, o Vigilar y Castigar, pero tienen unos autores, unos textos más técnicos, como las palabras y las cosas. Entonces yo a Foucault en dificultad lo pondría entre estos dos, no sabría en cuál, depende del texto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, no tan difícil como Gadamer, me parece. Derrida se pone muy oscuro, ¿no? Derrida es muy oscuro, entonces lo pondría acá. Gianni Vattimo sobre la posmodernidad, a mí me parece que tienes que saber contexto, pero su idea no me parece tan compleja, ¿no? Sus ideas generales. Chomsky, de nuevo, Chomsky es un filósofo, pero también es lingüista, también es político. Entonces, los textos políticos un poco más sencillos de leer, ¿no? Escribe sobre la invasión a Irak, sobre el 11 de septiembre, ¿no? Todavía hasta el día de hoy sigue vivo, ya bastante mayor Noam Chomsky. Y tiene otros textos lingüísticos más complejos, ¿no? Entonces, igual depende del texto que estés eligiendo. Pero él pues escribía en muchas revistas, publicaciones, columnas de periódicos, ¿no? Entonces, quizás por eso nada más lo pondré aquí, ¿no? Si ya son los textos de lingüística, iría más arriba, ¿no? Giorgio Agamben, el Homo Sacer, tienes que saber un poco de historia y de contexto, pero no me parece tan compleja su doctrina. Y ya estos son autores italianos que yo francamente no conozco. Bueno, Giovanni Gentile sí, pero es más historiador, ¿no? Pero no conozco la verdad a estos, ¿no? Son autores italianos, sí, esta es una lista italocéntrica, ¿no? O sea, que hizo algún italiano, entonces por eso pone muchos autores italianos. No hay autores hispanoamericanos, donde iría Ortega Gasset, donde iría Unamuno, donde iría Enrique Dussel, ¿no? No sé, alguien que haga que haga una de estas gráficas y a lo mejor lo podemos intentar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos quedó ya la lista final, ¿no? Hasta aquí lo vamos a dejar. De sencillo a difícil, vámonos de lo sencillo a lo difícil. Los pensadores ágrafos, o que quedan muy pocos fragmentos de ellos, pues no podemos leer de ellos, pero tenemos a tales, a los presocráticos, ¿no? Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Empedocles, Pitágoras, Protágoras, los sofistas, Antifonte Gorgias, a Sócrates, a Diógenes, Zenón de Sitio y a Zenócrates. Los que son fáciles de leer, pero necesitas un poco de contexto, bueno, Demócrito, Plutarco, Michel de Montaigne y Marcel Proust. Sencillos de leer por cuenta propia, pero debes de conocer el contexto. Tú los puedes leer por tu cuenta, pero estudia un poco de su época, ¿no? Y de su vida. Parménides, Zenón de Lea, junto con Parménides, Epicuro, o sea, conoce un poco del contexto, Tertuliano, Ireneo de León, los pensadores cristianos y Voltaire. Se puede leer sin ayuda, ¿no? Una dificultad aceptable, pero puedes todavía leer por tu cuenta a Heráclito, a Erasmo de Rotterdam, a Maquiavelo, a Tomás Moro. Tomás Moro es el de la Utopía, perdón, lo estaba confundiendo con Erasmo. Lutero, Calvino, Tomaso de la Campanella, Montesquieu y Rousseau. Luego los que son medio difíciles de leer por cuenta propia, pero todavía puedes leerlos, Cicerón, Séneca, Agustín, Galileo Galilei y Vico. Yo creo que los puedes leer por tu cuenta. Difíciles de leer por cuenta propia, bueno, ya dijimos Platón según el diálogo, ¿no? El Timeo, el Parménides, las leyes, los textos de vejez son más difíciles de leer, más complejos, más técnicos. Los diálogos socráticos, el Critón y la apología de Sócrates se pueden leer por cuenta propia, ¿no? Platón,
Pirrón, que decíamos que no hay mucho de Pirrón, pero estaba pensando en sexto empírico. Anselmo, se puede entender Anselmo, el argumento, pero es complicado. Hobbes, se puede leer, pero es un mamotreto, el Leviatán gigantesco. Berkeley, pues su idea es muy sencilla, ¿no? El ser es lo percibido. No sencilla de que sea fácil, sino muy, no tiene muchas partes, ¿no? En filosofía cuando dices que algo es simple es que no tiene partes. Adam Smith necesita saber un poco de economía, Pascal necesita saber matemáticas, Albert Camus, pues depende del texto que estés leyendo, ¿no? El mito de Sísifo o el extranjero, pero lo puedes leer perfectamente. Y ya empezamos con los autores que yo te recomendaría que te metieras a un curso o si lo vas a leer por tu cuenta, investiga bastante antes de leerlo, ¿no? O sea, están en la raya, en la cuerda floja. Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Piccolo de la Mirandola y Pomponazzi son autores del Renacimiento que necesitas saber la historia del Renacimiento, por qué revive Aristóteles y Platón y Cicerón y Séneca durante esta época, por qué se revive su popularidad, ¿no? Francis Bacon, el empirismo, pues lo puedes leer por tu cuenta, pero si tomas un curso pues se va a entender. Descartes igual, ¿no? Descartes es un autor que puede estar aquí o que puede estar acá, ¿no? Se pueden entender las meditaciones metafísicas, el cogito cartesiano se puede entender, pero se entiende mucho mejor si tomas un curso. Lo mismo de John Locke, lo mismo Augusto Comte, Nietzsche igual. Es un autor ya que empieza a ser difícil, pero mucha gente lo lee sin tomar cursos. Pero si tomas cursos de Nietzsche se te va a hacer muy sencillo, muy fácil. Maritain y yo creo que lo mismo Jung, ¿no? Psicoanalista. Ya una dificultad aceptable con ayuda, Tomás de Aquino, muchos de estos es por el tema del contexto histórico, ¿no? Tomás de Aquino, Giordano Bruno, Spinoza, David Hume, Jeremy Bentham, Schopenhauer, ¿no? Ya empiezan a ser autores que ojalá te metas un curso porque solos empiezan a ser difíciles de entender. Kierkegaard, se puede leer a Kierkegaard sin cursos, pero si te metes un curso se va a entender mucho mejor. Lo mismo Levinas, Jaspers, Freud, de nuevo hay mucha gente que lee a Freud solo, pero si te metes un curso de psicoanálisis se entiende mucho mejor. Lo mismo Ferdinand de Saussure, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Giovanni Mattimo y Noam Chomsky. Lo difícil es de leer, pero con ayuda se puede, pero ya son difíciles. Pues Aristóteles, hablábamos ya de esto, del texto. Plotino es difícil, ¿no? Las Eneadas, lo mismo Proclo, yo creo que Proclo un poco más difícil, ¿no? Averroes, Leibniz, Feuerbach, Franz Brentano, Bergson, Jean-Paul Sartre, Karl Popper, Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, ya son autores de respeto, hay que respetarlos en su literatura, no que no haya que respetar a los demás, sino que quiero decir que hay que tenerles cuidado, ¿no? Que muerden, estos ya autores ya empiezan a morder, ¿no? Y ya estos autores son autores, no lo intentes si no estás en un curso, o sea, francamente no lo hagan, ¿no? O sea, son autores que ya implican conocimiento de historia de la filosofía, conocimiento técnico, historia, el contexto de su vida, de su época, ¿no? ¿Quiénes están aquí? Están Kant, está Fichte, está Schelling, está Marx, está Bertrand Russell, está Ludwig Wittgenstein, está Max Horkheimer, está Theodor Adorno, está Jürgen Habermas, está Gadamer y está Jacques Derrida. Métanse a cursos de estos autores. Y para los siguientes autores, métanse a muchos cursos, ¿no? O sea, después que hayan conocido bien a estos, ya pueden con estos. Hegel, Lacan, Husserl y Heidegger. No por eso son mejores o peores. A lo mejor a alguien no les gusta a estos autores, ¿no? O sea, a mí no me gustan, o me gustan mucho, lo que sea, pero lo que es innegable es que son difíciles de leer. Hegel, Lacan, Husserl y Heidegger. Y esta es nuestra lista. Amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva. Así pueden ustedes tomar mejores decisiones de qué leer y qué no, qué pueden leer por su cuenta y qué no pueden leer por su cuenta, a dónde se pueden meter a estudiar un curso de algo, no sé. Esta lista, pues espero que les ayude, ¿no? Bueno, hasta acá la dejamos. Muchas gracias. Gracias a todos los miembros del canal y a los patrones en Patreon. Y espero que les vaya muy bien. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.